Cuando tú me llames, Conferencia yo Nacional de Varones, iré. Colombia Donde tú me 2020. guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier. El Hablaré de ti crecimiento de la donde iglesia en tiempos de esté. crisis. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Amén, hermanos. Gloria a Dios por ese privilegio, esa bendición de que estemos reunidos por este medio. La verdad que nunca pensamos que la iglesia fuera a padecer estas situaciones y que las iglesias fueran a estar cerradas y que el encuentro nacional de predicadores pues se hiciera en línea, ¿no? Nunca nos pasó por la mente en ningún momento esa situación. Pero aquí estamos y es una bendición el que nosotros podamos estar conectados con el Señor, con nuestros hermanos y poder participar de estas cosas espirituales. Esa es una gran bendición. El día de ayer tuvimos ya la primera exposición de los hermanos y vimos y hemos visto que definitivamente Dios está tratando con nosotros y Dios está ayudándonos y está enseñándonos las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero sobre todo, Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos y sigamos adelante. Fíjense que es interesante el tema que se eligió, el crecimiento de la iglesia en tiempos de crisis. A inicios de año todos teníamos planes como iglesia, luchando y trabajando, esforzándonos para engrandecer el reino del Señor. Y lamentablemente en febrero, marzo, todo fue clausurándose, todo fue cerrándose. Y ya comenzamos nosotros a ser frustrados los planes, los proyectos, y entonces hay que reestructurar, hay que cambiar de ideas y hay que comenzar a transformar lo que pensamos hacer en otras cosas. Y ahora hay que trabajar en otras áreas que no pensábamos nosotros que íbamos a estar trabajando en esas áreas. Ayer un hermano decía, y muy acertadamente, en la iglesia nosotros siempre le decimos a los hermanos, hermano, guarde su teléfono, apague su teléfono. Pero ahora nosotros le decimos, saque su teléfono, encienda su teléfono para que nos podamos conectar. Fíjese cómo ha cambiado las cosas y cómo han transformado estas circunstancias las cosas que nosotros hacemos. Y realmente esto involucra muchos aspectos de la vida cotidiana del hermano, de la hermana, pero también de la iglesia, estos cambios que estamos enfrentando. Hoy vamos a hablar acerca de este subtema tan interesante que es líderes innovadores y valientes. Y cuando nosotros mencionamos este concepto, necesitamos nosotros sobre todo entender en qué momento van a surgir estos líderes innovadores y valientes. Líderes en los cuales se puede confiar, líderes en los cuales realmente van a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando hablamos de crisis, hablamos de oportunidades. Cuando hablamos de crisis, lo vamos a tomar desde dos aspectos diferentes. Algunos lo van a tomar desde el aspecto negativo, frustrándose y no sabiendo qué hacer en estas circunstancias. Otros lo van a tomar desde un aspecto positivo, viendo las oportunidades que crea la crisis que cada uno enfrenta de diferentes formas. Definitivamente la iglesia está sufriendo, está siendo probada en este tiempo en aspectos como los aspectos materiales, pero también los aspectos espirituales. No sé si las iglesias estaban preparadas en este tiempo para estar solas en su casa. Estoy hablando de los hermanos, ¿no? Si los hermanos están capacitados para poder recibir la palabra de Dios estando solos en sus casas, sin una guía espiritual, sin el líder que esté ahí al tanto de las necesidades de cada hermano. Pero ciertamente estamos en esta crisis y ahora tenemos que enfrentar esta situación. Este versículo de primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, es el que vamos a estar eligiendo. Y realmente es interesante este versículo cuando Pedro estaba animando a la iglesia y les estaba enseñando estas cosas tan importantes.
que vamos a hablar el día de hoy. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, yo no hice diapositivas para que usted saque su Biblia, la que usted tiene allá en su casa. Yo sé que está en su casa, de pronto algunos están en otro lugar, pero espero que tengan su Biblia a la mano para poder verificar estos textos y podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Dios nos va a guiar en este día para aprender de ella. Así que por favor, busquemos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Voy a leer la Reina Valera en este momento, 1960. Dice de la siguiente manera este versículo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, dice Pedro. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Con gran alegría. Y mire qué interesante y apropiado es este texto para entender las circunstancias que estamos viviendo. No nos sorprendamos, hermano, de los momentos de crisis que estamos pasando. Muchos se han sorprendido y han preguntado, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nosotros como cristianos estamos padeciendo esto? ¿Por qué las iglesias están cerradas? ¿Por qué? Y siempre cuestionamos las situaciones. Pero el apóstol Pedro dice, no se sorprendan, hermanos, cuando estén pasando estas circunstancias. Porque al final nosotros vamos a recibir bendición de parte de Dios y vamos a aprender de las circunstancias que estamos viviendo. Y cuando nosotros enfrentamos todas estas situaciones, debemos hacerlo pensando en que nuestro Señor Jesucristo padeció y por tal razón nosotros vamos a padecer y vamos a enfrentar esas circunstancias. O sea que la vida cristiana, hermano, no se trata simplemente de ir por la vida y gozándose y sin ningún problema. La vida cristiana se trata de aprender a levantarse constantemente. La vida cristiana se trata de enfrentar crisis y vencer las crisis. De eso se trata la vida cristiana. Y sabemos que no es fácil, hermano, porque todos nosotros, los que estamos aquí, hemos enfrentado tiempos de crisis, tiempos difíciles en nuestra vida, que a veces no sabemos cómo enfrentarla, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él nos fortalece para salir adelante. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y aquí nos quedan dos aspectos. Número uno, decir, voy a salir adelante. O número dos, me quedo aquí, ya no sigo más, dependiendo de qué clase de persona querramos ser nosotros. Todo el tiempo en nuestra vida vamos a enfrentar crisis. Quiero mostrarle un ejemplo de un hombre en la palabra del Señor que no actuó de la manera que debería de haber actuado. Y este ejemplo nosotros lo encontramos, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 32. En el libro de Éxodo, capítulo 32, encontramos nosotros este ejemplo de este líder que se dejó vencer por las circunstancias que estaban viviendo. Y miren lo que estaba pasando aquí. No vamos a leer todo el capítulo 32 porque no nos daría tiempo leer todo el capítulo y explicarlo. Simplemente vamos a hacer una explicación del contexto que están viviendo ellos y vamos a ver unos versículos. Ahora, la circunstancia del capítulo 32 es la siguiente. Moisés se va al monte Sinaí a recibir la ley de Dios y se va por varios días. Está mucho tiempo allá en el monte Sinaí, entonces el pueblo está solo. Y entonces en el capítulo 32 el pueblo se siente solo y se acerca a uno de sus líderes. Recuerda, Aarón, uno de los hombres elegidos por Dios también, juntamente con Moisés para liderar al pueblo. Y entonces el pueblo desesperado porque no veía a Moisés, porque no sabían qué hacer, se acercan a Aarón y le dicen, bueno, Aarón, y ahora Moisés no está, ¿y ahora qué hacemos? Haznos dioses, le piden ellos. Haznos dioses para que nosotros vayamos atrás de ellos, que ellos vayan delante de nosotros y nos guíen, porque Moisés ya no regresó, estamos perdidos. Ahora, si Moisés no está aquí, pues entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces el líder, ¿sí? El líder Aarón les dice, bueno, traigan todos los arcillos que tengan, todas las cosas de oro y vamos a hacer. Y ahí es donde hace el becerro de oro. Hace Aarón y el pueblo. Ahora,
Fíjese, bien interesante la respuesta de Aarón cuando Moisés baja de la montaña y se da cuenta de lo que están haciendo. Ahí era un total desastre, el pueblo adorando el becerro y el pueblo sirviendo y haciendo muchas cosas ahí con ese becerro. Entonces, cuando Moisés se da cuenta de eso, pues claro, se molestó mucho. Pero en el versículo 21, en adelante, vamos a leer y dice, y dijo Moisés a Aarón, recuerda, estamos en Éxodo 32, 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué has hecho a este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Dice. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo porque es inclinado al mal. Y ahí empieza a justificarse Aarón. Y le dice, oye, calma Moisés, calma, calma, calma. Tú conoces al pueblo. Tú sabes que el pueblo es difícil. Yo no puedo solo con este montón de gente. 2 millones de personas que estaban metidas ahí y que le estaban pidiendo esa situación. Entonces él cedió a eso. El pueblo era difícil, sí, pero él cedió ante esa circunstancia. Y dice el versículo 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que Dios sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 24, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron y lo eché al fuego y salió el becerro por arte de magia. Mire qué respuesta tan irracional de una justificación que realmente él tenía que haber aceptado lo que estaba haciendo. Y entonces dice, bueno, el pueblo me dijo, yo le pedí el oro y de repente yo eché el oro al fuego y salió el becerro automáticamente. Qué increíble, ¿no? Entonces deberíamos de probar nosotros a ver si salen algunas cosas del fuego solamente tirando las cosas. Y no, en realidad es una justificación bastante tonta de parte de Aarón, o sea, es algo difícil, incomprensible de parte de un líder del pueblo, pero realmente a veces nos justificamos de esa manera. Y decimos, bueno, yo no sé, allí el pueblo es el que está haciendo las cosas. Y en tiempos de crisis tenemos esa opción de decir no, apartarnos de Dios o de acercarnos más a Dios. Y esa es la circunstancia de la cual nosotros estamos viviendo. Mira, hermano, las iglesias, los locales están cerrados. Efectivamente, están cerrados en muchos países del mundo. Pero ahora, ¿cómo la iglesia está reaccionando? Estoy hablando ahora de los miembros. ¿Cómo cada hermano está reaccionando ante esta circunstancia? Algunos probablemente se frustraron ya, otros están siguiendo adelante y fuertes en el evangelio, pero depende mucho de la persona cómo quiera asimilar las cosas que está viviendo. Y es que al inicio de esta situación, de esta pandemia, todos vivíamos día a día, vivíamos el día a día. ¿Qué iban a cerrar? ¿Qué iban a clausurar? ¿Qué iban a hacer esto? ¿Qué iban a hacer lo otro? Iban en un proceso. Y nosotros como iglesias íbamos en ese proceso. Y había mucha información que asimilar. Los medios de comunicación, bueno, está pasando esto allá, allá, y esto y lo otro. Y entonces nos desenfocamos del verdadero sentido del cristianismo y se nos olvidó quién es Dios. Nos apartamos y comenzamos a ver la sociedad y nos olvidamos de quién verdaderamente es Dios. Cuando nosotros hablamos de líderes innovadores y valientes, nosotros hablamos de aquellos hombres que están comprometidos independientemente cuál sea la situación. Yo me imagino que si Aarón no hubiera estado tan frustrado con el pueblo también, él se hubiera opuesto a ese deseo del pueblo. Él hubiera dicho no. Pero él estaba tan frustrado de la reacción del pueblo que dijo, bueno, hágale, tráigame las cosas y vemos qué sale de ahí. Y entonces comenzaron a hacer esas situaciones. ¿Cómo estamos nosotros como líderes, hermano, en este tiempo, en este momento? ¿Qué estamos haciendo nosotros con con los miembros de la iglesia, con las personas que están a nuestro cargo? Estamos frustrados con ellos porque ellos no leen la Biblia, porque ellos no oran, porque ellos no se acercan a Dios. ¿O qué es lo que nosotros estamos haciendo? Un líder valiente e innovador es aquel que se mantiene firme a pesar de las circunstancias que esté viviendo. Y cuando hablamos nosotros de este término,
valiente, nosotros podemos llegar a entender que es aquella persona que tiene determinación. Es aquella persona que se enfrenta a las situaciones difíciles de la vida. Es aquella que realmente tiene una determinación y ha decidido, seguir al Señor independientemente cuál sea la circunstancia que esté viviendo. Está preparado para soportar esas situaciones. Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo lo hizo, y así como líderes nosotros debemos de seguir y hacer las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros. Y no es fácil, vuelvo a repetir esta frase, no es fácil enfrentar las circunstancias que cada uno llevamos. Todas son diferentes, pero tenemos nosotros que ser fuertes, inamovibles y estar siempre determinados a enfrentar las circunstancias. Determinados, valentía espiritual en estos tiempos difíciles. Innovador. ¿Quién es una persona innovadora? Bueno, es aquella persona que crea un proceso de alguna situación que él ha decidido o que está determinado a hacer. La innovación es el proceso. No se queda solamente en la idea y decir, bueno, tuve una idea y se quedó ahí, sino es que realmente sigue el proceso para llegar a un feliz término de esa idea que tuvo. Es el proceso. Entonces la innovación es aquel proceso que tenemos nosotros que seguir. Como cristianos, como líderes de la iglesia. Mire, tan fuerte es la circunstancia que ahora nos toca utilizar la tecnología para poder comunicar el mensaje de nuestro Dios. Nunca pensamos estar haciendo eso. Yo a inicio de año, juntamente con todos los hermanos que trabajamos aquí en la iglesia, nunca nos imaginamos que nos tocaba aprender a usar la tecnología para poder predicar la palabra de Dios. Eso nunca nos pasó por la mente. Pero llegó el tiempo, llegó el momento y ahora toca reestructurar todo, cambiar todo y enfrentar esta situación. No seamos como Aarón, que Aarón se dio ante la presión de la gente y de las circunstancias y ofendió a Dios. Ese es el ejemplo negativo que nosotros vamos a ver en este momento. Hay dos ejemplos más que yo quiero que veamos en este estudio, en esta clase que tenemos, hermanos, y vamos a ver dos ejemplos más y que son muy importantes que nosotros los comprendamos y que nosotros los entendamos desde el punto de vista positivo, que fueron hombres valientes, innovadores que se enfrentaron a circunstancias y a crisis difíciles, pero realmente salieron victoriosos. La Biblia está llena de hombres de esa manera, hombres valientes, hombres entregados, hombres que sirvieron al Señor independientemente cuál era la circunstancia que estaba viviendo. Yo elegí estos dos hombres en la palabra del Señor que vamos a ver el día de hoy. El primero de ellos, hermanos, que vamos a ver el día de hoy es un hombre llamado Esdras. Esdras fue al exilio en Babilonia. Estaba exiliado, está en este periodo del exilio babilónico y específicamente de los retornados a Jerusalén. Todos aquellos que regresaron en el segundo momento que tuvieron oportunidad. El primer grupo que regresó después de que estuvieron en Babilonia fue un grupo que fue liderado con Zorobabel, un hombre que se llamaba de esa manera, ¿no? Y el segundo regreso es con Esdras. Y Esdras es un sacerdote, hermano, un sacerdote que realmente se mantenía en la ley de Dios, vivía en la ley de Dios y hacía cosas espectaculares para Dios. Y estaba determinado y decidido a restaurar y reestructurar la adoración a Dios, las leyes que se manejaban en el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel siempre fue infiel, ¿no? Uno de los más grandes problemas del pueblo de Israel fue que ellos siempre tuvieron dioses ajenos, como lo estábamos viendo en el ejemplo de Aarón, ¿no? Siempre tuvieron dioses ajenos, buscando siempre otras cosas a su alrededor. Y ese fue el mayor problema del pueblo y por eso es que fueron llevados al exilio, ¿no? En Babilonia, por la adoración a otros dioses. Pero llegó el momento de la restauración y tenemos a estos hombres que están trabajando y están luchando
para poder salir adelante. Vamos a nuestras Biblias, por favor, en Esdras. Esdras está en el Antiguo Testamento, libros históricos. Esdras capítulo 7, no vamos a ver todo el libro de Esdras, yo le animo a que usted pueda volver a leerlo, de pronto ya lo leyó, pero léalo una vez más porque hay muchas enseñanzas que podemos entender de Esdras en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles que vivimos cada uno de nosotros. Y en Esdras capítulo 7, versículo 1 hasta el 10, vemos algunas características de este gran hombre llamado Esdras, que era un sacerdote que vino a Jerusalén y trabajó en la reconstrucción, no solamente del templo, sino también de la adoración, de la ley, de las nuevas cosas que iban a hacer ellos y reestructurar prácticamente toda la adoración del pueblo de Israel. En eso trabajó Esdras. Ahora, aquí vemos algunos pasajes que se mencionan acerca de las características de él. Por ejemplo, número 1, una de las características importantes y que tienen casi todos los hombres en la palabra del Señor son que la mano de Dios estaba con él. La mano de Dios estaba con Esdras, hermano. Y esa es una de las características importantes. En el versículo 6, por ejemplo, nosotros vemos que este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Dice que Jehová Dios le había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba con él. Y una característica fundamental de los líderes innovadores y valientes, hermano, es que Dios está con ellos todo el tiempo. Y eso se nota. Se nota cuando una persona verdaderamente trabaja juntamente con el Señor en la forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de actuar. Ahí es donde se deja notar que nosotros estamos con Dios y que Dios precisamente está trabajando en nuestra vida. Una de las cosas muy importantes que tiene que tener el líder innovador y valiente en este tiempo es estar de la mano con Dios trabajando. Estar de la mano de Dios esforzándose, luchando para salir adelante en estas circunstancias. Versículo 6 menciona también una característica importante acerca de la diligencia en la ley de Dios. Mucho se dijo al inicio de esta crisis, hermano, no son vacaciones. Y eso me quedó muy grabado porque en la mente, porque los niños pues ya no fueron al colegio y estaban en la casa, ¿no? Y le decían, bueno, no son vacaciones, recuerde, tiene que estudiar, recuerde, tiene que prepararse. Y es un ambiente diferente al del colegio, pero ellos están tratando de asimilar esas cosas. A veces creemos que porque no vamos a la iglesia, porque no estamos en contacto con los hermanos, de pronto estamos de vacaciones espirituales. Y se nos olvida que tenemos que leer la palabra y se nos olvida que tenemos que estar en contacto con el Señor. Se nos va de la mente las ideas importantes acerca de la conexión espiritual que necesitamos tener. Y entonces necesitamos nosotros aprender, hermano, a que tenemos que estar en contacto constante con la ley de Dios, la palabra de Dios. Y una de las características de Esdras, hermano, era que era diligente en la ley de Dios. Los líderes innovadores y valientes son aquellos líderes que son diligentes en la palabra de Dios, hermano. Característica número 2 de Esdras. Característica número 3 de Esdras la encontramos en el versículo 10. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñar en Israel todos sus estatutos y decretos. ¿Cuál es la característica? Hermano, un corazón dispuesto para Dios. Yo sé que son cosas básicas que nosotros debemos de conocer ya, pero a veces, hermano, por tanta circunstancia, por las mismas crisis que vivimos, se nos olvida que tenemos que mantenernos en estas cosas tan importantes y fundamentales en la palabra del Señor. Somos llamados, hermano, a tener un corazón dispuesto para Dios, para servir a Dios
y para servir a los hermanos también. Estamos puestos con un propósito de servicio a Dios. Pero sobre todo esto tiene que nacer del corazón. Y nosotros tenemos que ser líderes, innovadores y valientes que tienen disposición de corazón para enfrentar las crisis que vivimos a cada momento. No solo en este tiempo, sino las que han de venir, porque sabemos que van a haber situaciones difíciles en el futuro y lo comprendemos de esa manera. Pero es importante que nosotros tengamos esa disposición de corazón de poder seguir a nuestro Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos hacer en este momento. Versículo 17 y 18 dice de la siguiente manera: comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerá sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, los líderes innovadores y valientes son buenos administradores de los bienes del pueblo. Y sabe que esta crisis, hay dos aspectos fundamentales que está dejando a relucir. Número uno, aspecto material. Estamos hablando de salud y estamos hablando de trabajo, alimentación. Y el otro aspecto que necesita cubrir es el aspecto espiritual, ya que muchos están en su casa y no tienen contacto con la iglesia y entonces es fácil desorientarse. Pero uno de los desafíos más grandes en este tiempo de crisis es saber administrar los bienes de la iglesia. Con esto quiero decir que tenemos que animar a los hermanos que pueden dar, que colaboren para ayudar a otras personas, a otros hermanos. Y tenemos que entender también que hay hermanos que en este momento no pueden dar, pero que en otro momento sí lo han hecho. Y aquí entra el aspecto de la generosidad y saber administrar conforme a la voluntad de Dios según las necesidades del pueblo. Y entonces los líderes innovadores y valientes saben administrar los bienes de la iglesia en pro y en beneficio de los miembros. La iglesia debe proyectarse, hermano. Es uno de los tiempos cuando la iglesia debe estar despierta y proyectarse no solamente en sus miembros, sino también en la sociedad que estamos viviendo. Es un tiempo especial para que nosotros podamos predicar el evangelio por medio de la ayuda a otras personas. Y un hermano me preguntaba, hermano, pero ¿cómo hacemos si somos una iglesia tan pequeña? Somos una iglesia que no tiene muchos miembros y no tiene muchos recursos. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que todos tenemos algo que dar. Por muy pobres que seamos, todos tenemos algo que dar, algo con que ayudar. Y eso debemos entenderlo porque así es como todos vamos a salir adelante. Los líderes saben administrar bien los bienes de la iglesia como Dios le ha indicado hacerlo. Entonces, hermano, vemos 4 características de Esdras según lo que podemos entender en estos versículos que vimos. 4 características especiales de cómo él fue diligente y fue un buen trabajador en todas las cosas que hizo en este momento. Él se ofreció para hacerlo. Y él dijo, yo lo voy a hacer. Tuvo esa iniciativa de ir y hacer las cosas especiales para Dios. Y sobre todo para ayudar al pueblo porque identificó una necesidad. Yo le animo, hermano, a que usted en su iglesia donde está, identifique la necesidad de la iglesia. Pero no solamente la identifique, sino trabaje en ella también. Busque la manera de cómo poder cubrir esa necesidad. Busque la manera de cómo poder ayudar en esa necesidad. No solamente necesidad física, sino también necesidad espiritual. Porque lamentablemente en este tiempo se deja relucir mucho la situación difícil espiritual que manifiestan muchos cristianos en la actualidad. No son autodidactas, no se enseñan, ellos no están preparados para estar solos. Muchos de los hermanos ni siquiera oran en su casa, ni siquiera leen. Entonces el desafío de nosotros como líderes es identificar cuál es la necesidad que hay y atacar esa necesidad
con estrategias especiales y pensar cómo nosotros podemos hacer para poder ayudar a estos hermanos que están pasando en esta crisis, están pasando en los momentos de dificultad, están pasando en momentos difíciles, porque realmente pues a veces no podemos entender lo que ellos viven si no vamos y le preguntamos lo que ellos están pasando. Si no nos ponemos en los zapatos de ellos, entonces debemos entender esa parte fundamental también. Entonces, este hombre, Esdras, fue un líder innovador, fue un líder valiente que realmente siguió y sirvió las cosas de Dios. Usted sabe que en el periodo de la Revolución Industrial, no hace mucho, surgió un lema interesante que me llamó mucho la atención, que dice: el progreso consiste en renovarse. Así dice el lema. Y surgió en ese periodo específicamente. El progreso consiste en renovarse. Y cuando nosotros estamos en la iglesia, hermano, necesitamos saber que si la iglesia quiere seguir adelante, tiene que ir renovando cosas para el beneficio de la misma iglesia. Y no estoy hablando aspectos doctrinales, y no quiero tocar aspectos doctrinales. Estoy hablando de elementos circunstanciales que nos ayudan al crecimiento espiritual de la iglesia, a las situaciones que nos pueden ayudar, como por ejemplo las herramientas que tenemos utilizando el día de hoy. Este medio, esta plataforma, debemos ir avanzando con la tecnología, porque si no, entonces vamos a desfallecer y vamos a desmayar. Y decían en ese periodo, si no se renueva, entonces se muere, decían en ese periodo, ¿no? En la Revolución Industrial. Renovarse o morir. Renovarse o morir. Y eso es bastante interesante porque el desafío de la iglesia es grande. Usted sabe, por ejemplo, que un médico, una persona que es médico, si no está constantemente renovando sus conocimientos, queda desactualizado, queda atrás. Y entonces ya no va a poder avanzar según va avanzando la ciencia. Ahora, la iglesia, hermano, no se puede quedar atrás. Tenemos que ser realistas, hermano, y ocupar todos los medios posibles para la predicación del evangelio. Hoy más que nunca debemos nosotros innovar, cambiar, hermano, los sistemas que teníamos tan atrasados y ahora venir y transformar las cosas en beneficio de la misma iglesia y el crecimiento espiritual. Hay muchas herramientas que podemos tener en pro y en servicio de la iglesia, como esta plataforma que es gratis, como otras plataformas que nosotros podemos encontrar también. Lo que necesitamos es ser diligentes, no solamente en la palabra de Dios, sino en todos los aspectos que rodean también, que son beneficiosos para la iglesia también. Eso lo hizo Esdras. No es que él utilizó la tecnología, pero él buscó medios y formas para conectarse y hacer las cosas que el pueblo necesitaba hacer. Vamos a avanzar porque el tiempo apremia y vamos a ver el siguiente personaje en la palabra del Señor. Y este se encuentra en este mismo periodo y es el siguiente libro de Esdras. Es Nehemías. Y Nehemías fue un hombre que realmente fue desafiado, pero que él venció a pesar de las circunstancias que él tenía. Realmente salió victorioso, hermano. Esdras es uno de los hombres más impresionantes, con una fortaleza increíble, porque él tomó la iniciativa, identificó el problema y fue a resolver el problema. Buscó los recursos de cómo resolver esa crisis, esa circunstancia. Nehemías identifica una oportunidad en medio de la crisis. Usted sabe, ¿no? Lo que pasa en Nehemías. Si usted lee Nehemías, usted se da cuenta, por ejemplo, en el capítulo 1, él va y le pregunta a una persona y le dice, bueno, ¿cómo están las personas que están allá en Jerusalén? A este siervo, ¿no? Y entonces este siervo, Hanani, le dice, bueno, allá todos los que están muy mal. Están en una precaria situación. Con decirte que los muros de la ciudad están destruidos. Y toda la gente que está allá
está en una gran afrenta, en una situación difícil. Y entonces él se aflige mucho y dice la palabra del Señor capítulo 1 que él se sentó y se puso a llorar. Este líder, ¿no? Se puso a llorar, pero no se quedó ahí, sino oró también al Señor. Y le dijo, Señor, ayúdame a poder ayudar a otros. Y entonces Dios le dio la oportunidad de ayudar a otros en aquella ciudad llamada Jerusalén. Vemos algunas características de Nehemías, hermano, en esta hora, y encontramos varias características. Por ejemplo, el versículo 4 nos dice que Nehemías tenía temor de Dios. El temor de Dios es fundamental, hermano. Y en este tiempo yo creo que se nos está olvidando un poco este aspecto del temor a Dios, el respeto a Dios. Se nos está olvidando, hermano, que verdaderamente Dios es soberano y dueño de todas las cosas. Incluso las cosas que nosotros tenemos son de Dios. Y nosotros lo sabemos y lo hablamos. Pero a veces, hermano, no lo creemos porque decimos una cosa y hacemos otra cosa. Entonces somos llamados verdaderamente, hermano, así como Nehemías, a tener temor de Dios. Considerar que Dios puede hacer todas las cosas posibles. Fíjense que hoy en la mañana hablábamos con una hermana y esta hermanita decía, bueno, yo salgo cuando quiero y hago lo que quiero porque yo confío en Dios y sé que Dios tiene poder y a mí no me va a pasar nada. Imagínense. Bueno, ella manifestaba una fe tan grande que esa fe la hace tener cierta negligencia ante las circunstancias que estamos viviendo. Es una hermana ya ancianita que está aquí en la ciudad de Cúcuta, ¿no? Y entonces ella decía eso, ¿no? Yo me voy y a mí no me pasa nada porque el Señor va conmigo y eso no me va a pasar a mí y eso no voy a sufrir yo. Podemos llegar a ciertos extremos de las circunstancias, pero lo más importante que quiero resaltar en este momento, hermano, es que tenemos que tener temor de Dios y respetar a Dios y obedecer a Dios y servir a Dios como decimos, como proclamamos que lo hacemos, pero debemos de practicarlo, no solamente decirlo. Característica número 2 de Nehemías. Bueno, Nehemías, según el capítulo 2, versículo 5, era un hombre comprometido, era un hombre emprendedor e innovador. Un hombre emprendedor e innovador. ¿Por qué? Porque identificó el problema de la ciudad. ¿Y cuál era el problema? Bueno, los muros estaban caídos. Y eso significaba que cualquier ejército podía llegar y destruirlos totalmente. Entonces identificó el problema y pidió al rey que le ayudara a poder cubrir esta necesidad en la ciudad de Jerusalén. Entonces el versículo 5 a nosotros nos dice, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Y él ya se imaginaba la circunstancia, las situaciones que iba a tener que enfrentar. Yo me pregunto, ¿será que Nehemías, como copero del rey, sabía cómo construir un muro? ¿Sabía cómo hacerle? ¿Sabía qué era lo que había que poner primero y qué cosas necesitaba para construir el muro? Probablemente no lo sabía, probablemente lo descubrió en el camino, probablemente tal vez lo sabía, tenía una noción acerca de este trabajo, pero él dijo, o sea, hay una necesidad y hay que ir y enfrentar, y hay que ir y ayudar, porque las personas necesitan estar bien cubiertas por medio de este muro. Característica número 3 de Nehemías, hermano, vemos un hombre comprometido con la obra de reconstrucción, un hombre enfocado en la obra de reconstrucción. Del versículo 12 del capítulo 2, nosotros vemos que él se levanta de noche, ¿verdad? Él solo con su caballo y va a supervisar. No importa que sea la 1, 2 o 3 de la mañana, bueno, estamos enfocados en las necesidades de los hermanos y debemos nosotros permanecer firmes y constantes en esa necesidad para poder enfrentarla y vencer las situaciones difíciles en la vida de ellos. No es fácil, pero
necesitamos enfocarnos, hermanos, según la necesidad de cada hermano. Hay necesidades específicas, hay necesidades diferentes en cada hermano, sí, hermano, pero necesitamos nosotros enfocarnos y ayudar en las cosas que podemos ayudar, comprometernos según la necesidad de cada uno de ellos. Hoy en este tiempo necesitamos estar más unidos que nunca para salir adelante. El versículo 20 nos enseña a nosotros también que Nehemías confiaba en Dios totalmente. Totalmente mostraba una confianza en Dios firmemente, a pesar de que estuviera las circunstancias difíciles. A pesar de que ellos comenzaron a reconstruir y vino la opresión, vino la oposición. Y entonces dice la palabra que ellos peleaban, o sea, en una mano tenían una espada y con la otra mano luchaban. Por un rato estaban peleando en la batalla y por otro rato estaban construyendo. Tenían una determinación increíble, pero sobre todo tenían confianza en Dios. Y hermano, eso es lo que necesitamos en este tiempo como líderes, innovadores y valientes. Necesitamos nosotros confiar más en Dios, que vamos a salir adelante a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y es que es difícil ver la luz, ¿sí? Al final del túnel, muchas veces es difícil. Eso les pasaba a los discípulos de Jesús cuando él estaba orando allá en una montaña y ellos en medio del mar, dice la palabra en los evangelios, remando fuertemente porque estaban azotados por una tormenta. Pero Jesús estaba orando por ellos. Jesús estaba pidiendo por ellos. Jesús estaba con ellos. Lo que pasa es que es difícil ver oportunidades en crisis. Es difícil, pero el Señor nos llama a ver esas oportunidades. Siguiente característica de Nehemías: era un hombre motivador para el pueblo, un hombre positivo, hermano. Cuando leemos el versículo capítulo 4, versículo 6, nos damos cuenta de que verdaderamente animó al pueblo. Y terminaron de construir, hermano. La palabra de Dios dice que cada uno construyó una parte enfrente de su casa. Esa es la mejor estrategia, ¿no? La mejor estrategia es hacer un grupo de trabajo. Y yo le digo esto, hermano, usted solo no va a poder enfrentar la crisis. Necesita un grupo de trabajo que le colabore en salir adelante en este proceso. Necesita un grupo de personas que esté también juntamente con usted sobrellevando las cargas de los hermanos, porque si no, no va a poder salir adelante, porque usted solo no va a poder. Si Nehemías hubiese trabajado solo, probablemente nunca hubiera terminado ese muro, pero él trabajó juntamente con el pueblo, porque el pueblo reconstruyó según el lugar donde estaban, según el área donde estaban. Entonces, si yo vivía enfrente de bueno, yo construyo enfrente, el vecino construyó enfrente y así sucesivamente, y avanzaron en la construcción del muro de la ciudad. ¿Y qué cree, hermano? Lo terminaron porque fueron positivos, determinados a poder hacerlo. Tenían una estrategia y tenían valentía. Hoy nosotros necesitamos más que nunca estar unidos con nuestros hermanos, trabajar juntamente con ellos, pero sobre todo tener una estrategia, una respuesta, hermano, en esta crisis que estamos viviendo. Y vuelvo y repito, es fuerte la crisis, pero necesitamos ser más fuertes nosotros y saber responder ante estas circunstancias. Estamos sufriendo, la iglesia está sufriendo la soledad, porque nosotros de por sí somos seres que somos relacionales y a veces el estar tanto tiempo solo nos afecta. Necesitamos salir, necesitamos convivir. A veces cuando tenemos reunión nosotros los domingos con la iglesia aquí, los hermanos dicen, hermanos, ya quiero verlos. Ese es el mensaje de todos, ¿no? Hermano, quiero saludarlo. Hermano, quiero abrazarlo. Hay unos hermanos que abrazan, besan y hacen de todo. Entonces esos hermanos están ahí deseando estar en contacto con ellos. Pero, hermano, necesitamos ser estratégicos y buscar formas de animar y luchar en esta situación. Hay un canto que yo aquí en Colombia no mucho lo he escuchado, pero se canta mucho en Centroamérica. Y este canto dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y es una realidad, hermano.
no importa la circunstancia que la iglesia esté enfrentando, la iglesia va a seguir adelante. Y me gusta mucho porque dice, solo se detiene para predicar. O sea, ni siquiera por la crisis. Ni siquiera la iglesia se detiene por la crisis. Este canto dice que la iglesia se detiene solamente para predicar. O sea, en este tiempo de crisis, hermano, la iglesia debe seguir creciendo. Debe seguir caminando por medio de esos líderes innovadores y valientes que están dispuestos a seguir adelante, que están dispuestos a poder avanzar en momentos difíciles. Es fácil tirar la toalla y decir, ya no quiero seguir. Pero tenemos nosotros nuestra fe firme y sobre todo el apoyo de Dios para poder vencer y salir adelante. Entonces, no nos vamos a detener porque estemos viviendo una crisis. Al contrario, vamos a identificar la oportunidad y vamos a salir adelante como lo hizo Esdras, como lo hizo Nehemías, como lo hicieron cada uno de esos hombres valientes y esforzados en la palabra de Dios, que vencieron las crisis, que vencieron los momentos difíciles y que sobre todo salieron adelante. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermano. Hermanos comprometidos en la obra de Dios, hermanos comprometidos en el servicio de Dios, iglesias unidas para seguir predicando la palabra, hermano. Iglesias comprometidas. Quiero decirle así rápidamente, ya con esto voy a ir terminando, que nosotros aquí como iglesia, al inicio de año yo le mencioné que teníamos planes. Y nosotros denominamos este año el año de la siembra y la cosecha. Y dijimos nosotros, bueno, este año, los primeros meses, vamos a sembrar. Los primeros 6 meses vamos a sembrar. Vamos a predicar, vamos a enseñarle a los hermanos, vamos a hacer todo eso. Y efectivamente eso estábamos haciendo hasta febrero. Y luego todo se cayó. Todo ya no siguió. Y ahora, ¿qué hacemos? Pensamos, ¿cómo nosotros vamos a sembrar? ¿Cómo vamos a sembrar? Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es el que se encarga de todas esas cosas. Y es ahí donde vamos a ver la cosecha del Señor. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a ver la necesidad de las personas. Y entonces Dios va a abrir puertas. Yo firmemente creo, hermano, de que esta crisis que estamos viviendo es algo que nos va a servir como iglesia para poder crecer no solamente espiritualmente, sino también en número. Vamos a crecer también en número, hermano. Vamos a cosechar. En este tiempo, las personas que viven en nuestra sociedad están más susceptibles a las cosas de Dios. Es tiempo que usted, por medio de una llamada telefónica, por medio del WhatsApp, por medio del Facebook, por medio de Zoom o por medio de cualquier otra herramienta, se conecte y los invite. Ellos lo que están necesitando es una palabra de ánimo. Y no le digo salga. Si puede salir, pues qué bueno. Pero no necesita hacerlo. Necesita ocupar las herramientas que tiene a su disposición. Y así, hermano, vamos a comenzar a cosechar. Nosotros hemos visto la mano de Dios increíblemente en esta ciudad. Verdaderamente hay muchas crisis, específicamente aquí en Colombia y Venezuela, pero ahora estamos viendo que Dios está respondiendo, hermano. Y esa es una gran bendición porque sobre todo Dios está dando la cosecha. Este año, hermano, es un año de cosecha, hermano, de cosechar la palabra de Dios en los hermanos, de cosechar nuevas almas para el Señor. Pero necesitamos nosotros estar comprometidos y tener determinación para seguir adelante y vencer las circunstancias que estamos viviendo. Así que, hermanos, somos llamados cada uno de nosotros a poder identificar la necesidad que está a nuestro alrededor y sobre todo poner en práctica las palabras de Jesucristo y enseñar las palabras de Jesucristo. Así que, hermanos, sigamos adelante. Hemos visto este mensaje que nos enseña a nosotros a ser innovador y ser valiente. Independientemente de la circunstancia, tenemos que salir adelante y vencer cada una de esas cosas. Ánimo, hermano, el Señor está con nosotros. Seamos fortalecidos con su espíritu y sigamos luchando porque vamos a salir adelante. Ese es el mensaje de parte del Señor. Vamos a salir adelante, pero tenemos que seguir trabajando, hermano. La iglesia
solo se detiene para predicar, no para otra cosa. Sigamos luchando en este tiempo difícil. Dios les bendiga, hermano, y ha sido un privilegio el poder estar conectados en esta hora con ustedes. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar.